Muy buenas. Nos centramos ahora en el capítulo 10, que lleva por título Equilibrio y madurez psíquica. Lo tenéis en el libro, desde la página 141 a la 162. Lo que yo voy a hacer ahora es recorrer, siguiendo prácticamente lo que viene en el libro, los contenidos más relevantes de los distintos apartados, incidiendo sobre todo en las ideas de fondo. Lo primero es situar qué se entiende por equilibrio y por madurez psíquica. Cuando hablamos de equilibrio nos referimos a la integración de los diferentes niveles de la personalidad en las diversas etapas de la vida. Y cuando hablamos de madurez psíquica, desarrollo de las diversas capacidades personales. Como veis, son dos términos cuyo contenido es bastante amplio y que si los analizamos, y de hecho va a formar parte del desarrollo del tema, ir como perfilando aspectos, pues son complementarios, ¿no? Si bien el concepto de equilibrio ahí hace referencia a la integración de los diferentes niveles, la madurez está vinculada con la potenciación, la optimización de las diversas capacidades personales. Esto no hay que entenderlo de una manera rígida, de una manera estática, sino que tanto el proceso del equilibrio como el proceso de la madurez tiene todo un desarrollo a lo largo del itinerario psicobiográfico de la persona y por lo tanto sometido pues a vaivenes, a procesos de más avance, de cierto estancamiento, etc. De hecho, podríamos hablar de diversas etapas en la estructuración del psiquismo humano. Y ahí podríamos señalar una primera etapa de formación que está muy relacionada con cómo se van haciendo presentes los valores en el niño que recibe de la influencia familiar, especialmente de sus padres. Los padres, padre, madre, aparecen como modelos que de alguna manera van conformando y van teniendo una influencia en el desarrollo del niño y en la configuración de la propia mirada que el niño va teniendo sobre sí mismo y sobre la realidad. Erikson, que como sabéis es un autor que se dedicó a estudiar profusamente las distintas etapas del desarrollo psicobiográfico, incide en cómo la visión, por ejemplo, optimista o pesimista, provienen de las primeras relaciones que el niño va estableciendo inicialmente con la madre. Todo esto unido a los elementos cognitivos que le permiten, además de las motivaciones orgánicas, otras de rango más elevado, más superior, como el amor a los amigos, el amor a los familiares, la inquietud, el deseo de saber, el anhelo de experimentar. Segunda etapa, hablaremos del descubrimiento del yo. Se basa en lo que el yo considera bueno para sí: ser amado, triunfar, poseer lo que se considera necesario. Entre los 5 y los 12 años, el niño dirige su atención a los procesos de adaptación de nuevas situaciones y se va desarrollando una conciencia de eficacia, es decir, que puedo con aquello, soy capaz, lo puedo sacar adelante, o lo contrario, un sentimiento de incapacidad para ser autónomo, lo cual podría llevar a conductas de inhibición, de repliegue e incluso de agresividad. En tercer lugar, lo que llamaríamos la primera crisis del yo, que coincide con la pubertad y abarcaría hasta el final de la adolescencia, aproximadamente 18 años.
Aquí el problema central es la identidad personal, es decir, saber quién soy y qué papel desempeño en la vida. Hay un fuerte componente de inestabilidad que puede ser superado por una actitud de confianza, iniciativa y una asunción progresiva y gradual de independencia, orientada a desarrollar pues, un realismo positivo, constructivo, en el que el sujeto ve más lo que puede ir adquiriendo, lo que puede ir desarrollando, en lo que puede ir mejorando. Cuarto lugar, una etapa que podríamos llamar de equilibrio entre el yo y la alteridad. Es una etapa entre donde se conjugan las tendencias vitales que de una parte se dirigen hacia el yo y hacia los otros. Aquí la profundización del sentido del propio vivir, estamos hablando de una etapa que abarcaría de los 18 a los 40 años, va pues, a desempeñar un papel importante la relación amorosa en todas sus vertientes posibles, ¿no? El amor sentimental, el amor de amistad, el amor espiritual, etc., ¿no? Forma parte de este proceso también ese ir aceptándose y conociéndose pues con las propias limitaciones y también con las propias cualidades. Y adquiere una enorme fuerza todo lo que es el anhelo, la aspiración de qué quiero hacer con mi vida, cómo lo voy a llevar a cabo, etc., ¿no? Actuar desde una libertad responsable, desde un sentido de vincularse con las realidades con las que uno establece una relación amorosa, el sentido de la responsabilidad de las acciones, el buscar ese bien vinculado con el amor, ¿no? Y en quinto lugar, pues la personalidad madura, que implica pues ese mejor conocimiento de sí mismo y de la propia aceptación, que están como en la base de la madurez de la personalidad. Hablaríamos de una etapa que va más allá desde los 40 en adelante, ¿no? Y siguiendo a Allport, A-L-L-P-O-R-T, hablaríamos dentro de esta personalidad madura de una serie como de rasgos que la caracterizan, ¿no? En primer lugar, el paso del amor egocéntrico al heterocéntrico, lo cual implica constancia y paciencia pues para llevar a cabo lo que nos hemos propuesto. En segundo lugar, la relación cordial con los demás. Es decir, la actitud de benevolencia en las relaciones interpersonales es señal de madurez de la personalidad, lo cual abre la puerta a comportamientos solidarios, ¿no? Poseer la capacidad de participar, de empatía, de intimidad, para también profundizar en las relaciones con los demás, son señales claras de una personalidad que va construyéndose desde la madurez, ¿no? Siguiendo a Schultz, S-C-H-U-L-T-Z, hablaríamos de tres notas características de la relación cordial. En primer lugar, la inclusión, que es la urgencia, el anhelo de estar con la gente. La segunda, el control, que es el estar abierto tanto a influir en los demás como a recibir las influencias de los otros. Y el afecto, que ya es un desarrollo, una explicitación de la capacidad de amor y de ser amado. Obviamente, igual que hablamos de estas notas de la relación cordial en un sentido afirmativo y positivo, también pueden desarrollarse de una manera negativa. Vemos también cómo afrontar positivamente los sentimientos de envidia, esa tristeza por el bien ajeno, es clave. Cuántas veces desde los sentimientos de envidia no solo se produce un atasco en el desarrollo de la personalidad, sino se derivan también cantidad de comportamientos negativos hacia los otros. Enfocar bien
el posible sentimiento de sentirse atraído por el bien del otro, es lo que los clásicos llaman la emulación, ¿no? Aprender de lo bueno de los otros para incorporarlo a mi propia vida, sabiendo que no podemos ser otros, podemos ser mejores, pero hemos venido a este mundo a desarrollar nuestras diferencias. En tercer lugar, hablaríamos de madurez afectiva, que es la capacidad de evitar reacciones extremas, excesivas, donde va pues ganándose en un sentimiento positivo de seguridad que evita o desplaza pues, y situarse en posicionamientos de superioridad o de inferioridad. Todos tenemos nuestras capacidades, nuestras cualidades, todos tenemos un potencial de mejora. Aprender a tolerar la frustración que conlleva la propia existencia. Es imposible vivir sin darse de cara con dificultades, con obstáculos. E ir desarrollando esa capacidad de ver las frustraciones como palancas de mejora, de crecimiento, es algo muy importante para la madurez afectiva, ¿no? En las relaciones interpersonales, una actitud de estar abierto, de donación, de entrega, junto con un espíritu de buscar el lado positivo de los demás y de estar dispuestos a colaborar en lo que se pueda, ¿no? Para esa donación es también importante integrar de un modo positivo la sexualidad orientada al amor y por el amor. En cuarto lugar, hablaríamos de una percepción realista y una capacidad de compromiso. Juzgarse con realismo a uno mismo, a los demás y a las circunstancias ayuda enormemente a este proceso, ¿no? Afrontar las cosas como son, no como nos gustaría que sean, lo cual no quiere decir que no podamos tener ilusiones, expectativas, incluso un espíritu de lucha que nos lleva a superar las dificultades. También una visión adecuada de la temporalidad, vivir el pasado como experiencias que nos sirven para mejorar el presente como un modo para hacer fructificar la iniciativa y las capacidades que poseemos, y el futuro como un tiempo de realizar proyectos y de seguir esperando. La capacidad de compromiso para mejorar la realidad en la que vivimos. Quinto lugar, la comprensión de sí mismo y el humorismo. Esa autoobjetivación como capacidad de juzgar objetivamente la experiencia afectiva actual respecto a la pasada y a la ideal. Capacidad de reírnos de nosotros mismos ante nuestras incoherencias, nuestros fallos, nuestras limitaciones, y ir liberándonos de un egoísmo sutil que, si no nos conocemos, se va colando por las rendijas de nuestra interioridad. Desarrollar un espíritu de autoaceptación, valorarnos por lo que somos como seres personales, hombres, mujeres, con las capacidades inherentes a esa realidad, y no estar siempre en función de los resultados de lo que hacemos, ¿no? Valorar más lo que ponemos de nosotros en lo que hacemos, más que en la valoración de cómo nos están saliendo las cosas. Ese espíritu también de estar dispuesto a aprender de las limitaciones, de los fallos, corregir actitudes, comportamientos equivocados, dejarnos influir por los demás, dejarnos aconsejar. En sexto lugar, una concepción unificadora de la vida, a través de principios y valores que doten de significado a la existencia. Lograr mantener una vida coherente de la que se desprenden como consecuencia las acciones que se derivan de llevar a la práctica, de luchar por llevar a la práctica esos principios, esos valores. Hay como una serie de características que en este sentido pues propician el caminar en esta onda, ¿no? Vamos
a pararnos un poco en un breve comentario sobre cada una de ellas, que tienen que ver en definitiva con esas dimensiones más de fondo, más de calado, más de sentido, podríamos decir, no ético, que ayudan a reforzar el significado y el sentido de la vida. Es muy difícil vivir con dignidad, con un espíritu de lucha y de superación, si no encontramos un valor, un significado en lo que estamos viviendo, ¿no? Bien, ahí nos encontramos con la búsqueda del absoluto, la inquietud en el hombre de buscar la realidad de ese ser con mayúsculas, en definitiva, la búsqueda de Dios. El hombre es un animal de modo natural religioso, y no tanto como en ocasiones se incide desde una perspectiva de miedo ante las dificultades que nos ofrece y que comporta la vida, sino realmente más en una búsqueda de significado y de sentido desde esa dimensión de trascendencia y de anhelo de plenitud que tiene el corazón humano, ¿no? La donación, capacidad de darnos, de entregarnos en función de lo que amamos, ¿no? Que está muy relacionada con estar muy abiertos también a dejarnos querer. Esa donación que se hace presente, pues no solo y de un modo muy especial en las relaciones interpersonales, pero también en el modo de convivir cotidiano a cualquier nivel, ¿no? El trabajo aparece también como una realidad pues llena de fuerza y de significado. Fijaros con qué frecuencia vemos, ¿no?, como cuando las personas experimentan situaciones de paro forzoso, cuando uno no encuentra trabajo, esto tiene un componente de desestabilización muy grande en la vida humana. Es más fácil sufrir consecuencias negativas por no tener trabajo que por tener demasiado trabajo, ¿no? Siguiendo a Viktor Frankl, decía: si falta el amor, el trabajo se convierte en un sucedáneo. Si falta el trabajo, el amor se convierte en opio. El trabajo como un medio de realización, en cuanto que desarrollamos capacidades personales, en un modo de contribuir a prestar un servicio a los demás, por lo tanto, a sentirnos coprotagonistas en la construcción de un mundo mejor. Por supuesto, ese espíritu de trabajo, que también tiene que estar abierto a saber descansar, el ocio como espacio de enriquecimiento personal en el que potenciamos otras cualidades y que supone un complemento, pues, con respecto a nuestra vida de trabajo. Hoy sabemos que dentro del panorama de las adicciones hay personas que terminan desarrollando una adicción al trabajo. No ven el trabajo como un medio, sino como un fin en sí mismo, y ponen todas sus energías, toda su atención, empiezan a descuidar otros aspectos de su trabajo. Esto puede llevar a desajustes personales de gravedad. Cómo no, en ese sentido de la vida nos damos de cara con la experiencia del dolor, con la experiencia del sufrimiento, que es connatural al hecho de existir. Pero también esa experiencia del dolor, tanto físico, psicológico, afectivo, moral, espiritual, nos da una oportunidad de confrontarnos con nosotros mismos. Vemos como cuando en el sufrimiento nos abrimos a él e intentamos explorar su significado y su sentido, que tiene mucho que ver con saber aceptarlo, podemos descubrir una dimensión que en un principio no aparece, pero que luego se termina conectando con ella, de cómo el amor también se puede hacer presente a través del sufrimiento. Cuando el amor a nuestra propia dignidad, el amor a las personas que amamos, el amor a la vida, pues nos abrimos a conectar con él, tiene capacidad de darle un significado, un sentido al sufrimiento. Y como no, pues esa realidad de la que el hombre tiene conciencia desde los primeros años de su vida, de nuestra condición mortal. Importante ahí, pues, ver la vida como un don y no simplemente como algo que me ha tocado, que me ha caído encima y que pues tengo que ver a ver qué hago con ello, ¿no? Fijaros que saber afrontar el sentido de la muerte
tiene mucho que ver con descubrir también el sentido de la vida. Vemos hoy como en ocasiones la muerte se ha convertido en un tema tabú, lo cual es una forma como también de escamotear el sentido profundo de la vida. Fijaros que cuando hablamos de la muerte podemos hablar de una dimensión física en la que observamos y se produce una desintegración de la corporalidad, una dimensión psíquica en la que se produce un acto negativo de la temporalidad, en cuanto que en la conciencia ahí se establece como un punto límite en esa forma de vivir el tiempo, y espiritual, ¿no? Como un acto personal, libre, por el cual se acepta o se rechaza el sentido de la vida. ¿Cuántas personas en los momentos finales de su vida son capaces de encontrar una dimensión de significado y de sentido que no habían encontrado en otros momentos de su existencia? El mirar la vida con un sentido trascendente, pero no como un sentido trascendente en teoría, sino como un sentido trascendente que se vincula con la relación personal con Dios, hace que la perspectiva de la muerte cambie completamente su significado y su sentido. No es lo mismo ver la muerte como el final de la existencia que la muerte como un cambio a una continuación de la existencia en otra dimensión. Lógicamente esto demanda la existencia de un Dios no solo creador, sino un Dios amor. Es un hecho también constatable en estudios de salud pública y de actitudes ante la vida y la existencia, como las personas que tienen una vivencia personalizada, interiorizada, con un sentido de compromiso amoroso en la relación con Dios, son las personas que viven tanto la enfermedad como la muerte con mayor sentido de serenidad, paz, esperanza y alegría. Señalamos también, vamos ya casi terminando, algunas características, por lo tanto, de la personalidad madura. Es una personalidad realista, aprende de los propios errores, se acepta a sí misma, vive el presente, controla su talante afectivo, sabe trabajar, compaginar trabajo, aficiones, tiempo libre, tiene una capacidad de comprometerse con responsabilidad y conocimiento personal, tiene criterios propios, no se deja influir fácilmente, no se deja arrastrar, podríamos decir hoy, de una manera simplista por lo políticamente correcto. Es capaz de transformar y asumir la identidad personal, siendo consciente de sus propias imperfecciones, pero viendo también su capacidad de mejora. Es capaz de reírse de sí misma, ese sentido del humor. Es crítica en cuanto que analiza de un modo reflexivo la realidad, pero no criticona. Ama la libertad y tolera la relatividad de las situaciones. Tiene un talante profesional y vive las relaciones con los demás desde la lealtad y el espíritu de servicio. Sabe afrontar la enfermedad. Se siente segura de sí misma y sabe vivir de una manera en la que no se queda atascada en mis problemas personales sin proyectarlos hacia los demás, sino que identifica lo que ocurre y busca maneras constructivas y realistas de afrontarlo. Siguiendo los criterios, también os puede resultar interesante como complemento, de la Asociación de Salud Mental Americana, cuando habla precisamente de la personalidad madura, pues destaca como 3 bloques, ¿no? Son personas que se sienten confortables consigo mismas, no se derrumban, son tolerantes consigo mismos, no están en una actitud de infravaloración o sobrevaloración con respecto a sus posibilidades, aceptan sus defectos y limitaciones,
saben disfrutar con las cosas sencillas de la vida. Sería como un primer bloque. En el segundo, pues tener una actitud positiva hacia la relación con los demás. En este sentido, saben disfrutar de las relaciones, no imponen, no avasallan, no atropellan a nadie, respetan las diferencias, tienen una conciencia positiva de sentirse pues, miembros activos de un determinado grupo. Y el tercer bloque, ser capaces de afrontar las exigencias de la vida. No se quedan parados, inactivos, asumen responsabilidad, aceptan nuevas experiencias o ideas, están dispuestos a comenzar y recomenzar una y otra vez, se proponen metas realistas, son capaces de pensar por ellos mismos y tomar decisiones, y ponen un empeño decidido, constante, en lo que tienen entre manos, en lo que llevan a cabo, ¿no? Y también, pues, están abiertas a saber disfrutar con lo que vivimos. Pues hasta aquí.